Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Estivalis Pérez y quiero dar las gracias profundas a Jupema por la oportunidad de estar hoy con ustedes y compartir. El nombre de la presentación que les traigo se llama Aspectos claves para la docencia mediada por tecnologías digitales. Y me gusta mucho porque escuchando a la señora viceministra, a doña Melania Brenes y a don Alfredo Hernando, coincidimos mucho en la temática y en la guía que nos debe orientar en cuanto a qué debemos hacer cuando tecnología se refiere, no solo en el marco, la estructura coyuntural de la pandemia, sino post pandemia. Empecemos. Bueno, aquí les traigo un poquito del tema de la contextualización y tenemos varios aspectos claves. El acelerado proceso de digitalización. Previo a la pandemia, ya nosotros como docentes veníamos experimentando una serie de condiciones donde cada vez tenemos más recursos tecnológicos en el aula. Tenemos los celulares a cargo de los estudiantes y ya veníamos enfrentándonos a cómo utilizar los recursos tecnológicos, especialmente los móviles, para que sean significativos en el aprendizaje. Tenemos computadoras, proyectores, conectividad, en fin, una expansión de la tecnología que llegó a la docencia y a la educación para quedarse. Además, tenemos otro gran reto, algo que las personas especialistas o expertas llaman la revolución industrial 4.0. Estíbaliz, ¿a qué se refiere la revolución industrial 4.0? Bueno, se refiere a las nuevas formas de aprender, a las nuevas formas de enseñar, pero sobre todo a las nuevas formas de trabajar en el marco de las tecnologías y el uso que éstas pueden dar a nuestra vida desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de socialización. Por otro lado, hay un concepto que se llama el concepto del aprendizaje ubicuo o aprendizaje líquido. ¿Lo han escuchado? Bueno, este concepto es bastante interesante porque lo que señala es que se puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Y eso qué significa? Bueno, que como personas docentes estamos enfrente de un gran reto, que es decir, cómo genero experiencias de aprendizaje para que puedan suceder en el aula, para que puedan suceder en mi clase, en cualquier lugar donde los estudiantes estén y que puedan generar un proceso educativo de calidad y que sea aprovechado. Y especialmente en este momento donde enfrentamos una pandemia, nos hemos dado cuenta que es importante potenciar el aprendizaje en cualquier lugar en el que estemos. Por otro lado, la disponibilidad de herramientas para el aprendizaje. Como mencionaba don Juan Pablo, yo soy o me dedico la mayor parte del tiempo a generar procesos de formación docente. Esos procesos de formación están asociados al tema de innovación con tecnologías. Y cada vez que estoy en un proceso de capacitación, las personas que enseñan de cualquier nivel educativo me preguntan, bueno, Estíbaliz, pero ¿qué herramienta puedo utilizar para que la experiencia de aprendizaje sea más útil? Hay muchas, pero son finitas y depende de nuestra creatividad cómo utilizarlas para lograr que transformen el aprendizaje, llegar a ese buen puerto que mencionaba la señora viceministra y también esa escuela o ese centro educativo centrado en el estudiante o la estudiante que mencionaba don Alfredo Hernando. Y finalmente, un tema interesantísimo y que a mí me apasiona muchísimo, que es el tema de la formación inicial y continua de las personas docentes. Requiere un rediseño. Las universidades van a tener que pensar, y ya lo venían haciendo. Bueno, yo terminé mi universidad, bachillerato en el 2009, pero recuerdo que estuve en uno de los primeros cursos de la universidad donde se daba un curso de tecnologías digitales con propósitos educativos. Ahora no podemos quedarnos con un curso, es importante que las universidades piensen en didáctica con tecnologías y que funcione de manera transversal al momento de hablar de la formación inicial de las personas docentes, pero sobre todo continua, porque como mencionaban antes, los expositores anteriores, las tecnologías llegaron y van a seguir evolucionando y nosotras lo que debemos hacer es ciertamente enfocarnos en aprender a utilizarlas de manera instrumental, pero sobre todo que cualquier tecnología que venga la vamos a poder integrar de manera significativa y útil al aprendizaje. Con esa contextualización paso a la siguiente diapositiva, que son recomendaciones que les traigo de manera práctica, no tanto muy teórica, sino que yo sé que las personas que se conectan a este tipo de eventos tienen la necesidad de llevarse algo para la casa, algo para decir, esto me sirve a mí en función de mi trabajo como educador o educadora. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones. La primera, y yo creo que la razón por la que están el día de hoy acá, es el reconocimiento de las tecnologías digitales como potenciadoras de aprendizajes. ¿Qué significa esto en términos simples? Reconocer
que no son solo parte de las tecnologías como una respuesta a la pandemia o a la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino que, como les mencionaba antes, las tecnologías son parte de nuestro quehacer como docentes y adicional a esto van a seguir con nosotros cuando ya hayamos superado esta etapa. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, este tema también me encanta, el tema de las competencias digitales. Resulta que, como mencionaba antes, por eso les digo, me gustó mucho cómo se une esta línea de conversación que hemos traído las personas expositoras de esta jornada JUPEMA. Mencionaban que, por ejemplo, es importante que nosotros conozcamos tecnologías. Estas tecnologías varían, como les mencionaba, pero más allá de eso, hay que pensar en cómo potenciamos nuestras competencias digitales como educadores y educadoras. ¿Qué son competencias digitales? Se refieren a las capacidades o habilidades que tienen las personas para utilizar las tecnologías de manera significativa y en el caso de la educación, para construir conocimiento con tecnologías. Como docentes debemos ponernos la meta de que aprendamos a utilizar las tecnologías de manera instrumental, pero sobre todo que cuando ya hayamos superado como ese escalón de ya yo sé utilizar las tecnologías, ya yo me manejo de manera técnica sin tener que esperar manuales o tutoriales, pueda dar un pasito más y que en ese sentido pueda decir, bueno, las voy a llevar al aula para que mis estudiantes puedan desarrollar habilidades con esas tecnologías. Eso es una competencia digital y no solo se refiere a la nuestra, sino también a la de nuestros estudiantes. En la medida en que nosotros como personas docentes promovamos competencias digitales, vamos a generar generaciones, valga la redundancia, que van a tener capacidades mejores y mayores para enfrentar cada vez los retos del siglo XXI y las nuevas condiciones de trabajo que les mencionaba, la revolución 4.0 que vamos a enfrentar. Y somos las personas docentes quienes más tenemos posibilidades de escalar esas condiciones de las competencias digitales. Siguiente recomendación. Yo sé que no es fácil, sé que es un trabajo arduo y largo el que tiene que ver con el tema de las tecnologías y les traje algunas recomendaciones de espacios o sitios web donde ustedes pueden buscar cursos y formación gratuita. Una cosa que ha pasado por muchos años y que no es solo el ámbito costarricense, sino también contextual a nivel mundial, es que muchas veces se espera que los sistemas educativos generen los procesos de formación o capacitación. El momento que estamos viviendo requiere que no solo hagamos o esperemos la capacitación que nos generen los sistemas educativos, el centro educativo del que trabajamos o universitario, sino que tengamos consideración de que tenemos que autogestionar nuestra formación, buscar por nuestra propia cuenta. Y ustedes me van a decir, bueno, Estíbaliz, pero es que yo todo lo hago y con la pandemia pasó más. Claro, sé que lo están haciendo, pero hay que hacerlo con una orientación y una cosa muy importante es acceder a recursos digitales que, digamos, nos permitan tener información confiable para mejorar nuestras competencias digitales docentes. Un recurso muy interesante donde he visto cursos en español gratuitos es Coursera. Igual les puedo pasar los enlaces con todos los recursos que van a tener de la presentación. YouTube tiene muchos docentes influencers que cuentan cómo les van las clases en inglés, en español, de España, de América Latina. Muchas veces hacemos bromas con respecto a los influencers, pero yo sinceramente creo que son un recurso potencial de aprendizaje y generan una comunidad. Podemos buscar también personas docentes destacadas en la web que nos cuenten cómo están haciendo con tecnologías, con innovación y, como decía Alfredo Hernando, buscar las diferentes innovaciones que suceden alrededor del mundo para replicarlas en nuestro país. También tenemos cursos de Profuturo, que Profuturo es un proyecto de Fundación Telefónica, que sé que la Fundación Omar Dengo impulsa, entonces podemos también confiar en esos recursos. Y también tenemos nuestras plataformas nacionales, por ejemplo, este evento, la jornada virtual de JUPEMA, tenemos los cursos virtuales que también imparte Colipro, que están disponibles y que por ahí escuché que incluso están en matrícula, también tenemos la matrícula constante de UPE por parte de la FOD, que son cursos gratuitos y que nos pueden servir para dar ese paso continuo y profesional para mejorar nuestras competencias digitales. Siguiente recomendación. Ciertamente, y como mencionaban los expositores anteriores, el nuevo contexto requiere de nuevas formas de enseñar,
pero sobre todo nuevas formas de aprender. Y muchas personas hablan al respecto y por eso es necesario que aprendamos sobre las nuevas metodologías que no son tan nuevas, vienen como desde inicios del 2000, pero que ahora más que nunca toman fuerza porque nuestros estudiantes tienen otras condiciones de aprendizaje y quieren aprender de forma activa y no pasiva. Entonces, tenemos el enfoque de aprendizaje por proyectos, como mencionaba Alfredo Hernando, es una metodología que busca aplicar en contexto el aprendizaje. Tenemos el aprendizaje profundo, que se basa mucho en el desarrollo de propuestas que tengan aplicación en la vida real, igual que Design for Change. El aprendizaje invertido, que ustedes lo han utilizado mucho con principios que vienen aplicados en todo esto de la educación a distancia y la educación combinada. También el aprendizaje basado en juegos, a todos nos encanta un poquito aprender jugando, ¿verdad? A pequeños y adultos. Y el aprendizaje visible, que es aquel donde yo hago tangibles mis ideas. Pensando en que ustedes pudieran tener interés en profundizar un poco en esto, en el sitio web de la actividad tienen un documento que yo preparé para Honduras, pero cuyos primeros 5 capítulos resumen estas 6 metodologías activas de aprendizaje. Entonces, les invito a descargar ese material. Lo siguiente es pensar en cómo rediseñar nuestras experiencias de aprendizaje. En primer lugar, pensar en la personalización. Qué bonito es cuando uno llega a una clase virtual presencial y la persona docente se acuerda del nombre de uno. También cuando podemos decir que no solo se acuerda, sino que piensa en las necesidades de cómo me gusta aprender. Entonces, esa persona genera como docente diferentes formas de enseñar, audiovisual, de escuchar, de hacer. Eso es muy importante en el siglo XXI, pero hay que hacerlo con tecnologías digitales. Por otro lado, la ubicuidad es el pleno reconocimiento que podemos aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso es necesario que tengamos plataformas educativas, que las personas estudiantes se puedan conectar desde sus celulares, computadoras, aprender con TV, con televisión o con radio. Con cualquier mecanismo que les permita aprender donde estén. Contextualización, trascender los contenidos curriculares para ponerlos en contexto, demostrarles a nuestros estudiantes y motivarles por qué eso que están aprendiendo es importante, no para sus vidas en el futuro, sino para ya. Cómo eso puede mejorar su condición de vida, la de su sociedad, la de su barrio, la de su comunidad. Por supuesto, un aprendizaje útil. Todos buscamos cuando llegamos a una capacitación o un proceso que las experiencias de aprendizaje sean útiles y con nuestros estudiantes es lo mismo, aunque sean personas jóvenes. Entonces tenemos que buscar formas de decir, esto es útil y les va a gustar y les va a servir. Inmediatez. Esto es algo que cuando menciono mis capacitaciones muchas veces es cuestionado porque planteo que, por ejemplo, cuando se hace un video, tratemos de buscar videos o producciones que sean rápidas, de 3, 5, 4 minutos, que tratemos de hacer materiales rápidos. Y muchos me dicen, bueno, entonces estamos tratando de hacer superficial la educación. No, no es eso. Estamos haciendo la educación más interactiva, más rápida, pensando en la conectividad y disponibilidad de los recursos tecnológicos de nuestros estudiantes. Y la idea no es que tengamos un tema de una semana explicado en un video de 3 minutos. Sabemos que eso no es posible, pero tener múltiples videos, múltiples herramientas para explicar un mismo proceso, un mismo contenido. Y sobre todo, un diseño de calidad. A todos nos gusta ver presentaciones bonitas, que no tengan imágenes pixeladas, que utilicen colores de la mejor manera, de manera correcta. Es importante que como docentes también trabajemos en generar productos de calidad a nivel audiovisual. También me gusta mucho, y esto más es una frase que una explicación, considerar y proponer a las personas docentes que nos consideremos científicos y científicas de la innovación. ¿Eso qué significa? Bueno, que cuando estamos en el aula les proponemos a nuestros estudiantes, a los chicos y chicas, que consideren que todo lo que está sucediendo ahí es una posible innovación y que el error es algo que se premia, porque el error nos permite mejorar. Y eso es fundamental cuando se utilizan tecnologías y cuando se buscan procesos de innovación educativa. Además, ya para ir como cerrando un poco el contenido de mi presentación, considero que es importante que trabajemos mucho como personas docentes en el manejo del inglés. Y no es para un inglés especializado, porque Estivalis quiere que todos seamos bilingües, eso es ideal, pero más allá de eso, es manejarlo de forma básica, poder escuchar videos, hacer lecturas, porque las mejores innovaciones del mundo suelen estar investigadas o presentadas en inglés.
¿Y qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a esperar las innovaciones para que nos lleguen en español, los libros, las investigaciones, los reportajes, ya pasaron 2 años mientras se tradujo. Entonces es muy importante que veamos el inglés como una herramienta de desarrollo profesional para que estemos al día con los temas de capacitación e innovación que suceden en toda la esfera mundial. Finalmente, esa es una frase, la clave de la calidad educativa está en la calidad de las personas docentes. Nosotras tenemos el potencial de hacer la calidad de la educación lo mejor que pueda pasar para generar mayor progreso social y económico de nuestro país y por tanto de nuestros estudiantes. Para eso es importante hacer experiencias de aprendizaje de calidad e integrar tecnologías. ¿Por qué? Porque las tecnologías digitales y ayudarle a nuestros estudiantes para que las utilicen no solo para entretenerse o para socializar, les van a garantizar inclusión en la sociedad en la que viven. Bueno, ese sería mi mensaje. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad. Y no olviden descargar el documento de las metodologías activas de aprendizaje que creo que les puede gustar muchísimo. Hasta pronto.